Mm, bueno, pues como ya esperamos bastantico, vamos a iniciar y esperaremos que el resto de sus compañeros se logren conectar como tal. Entonces, pues la sesión de hoy, correspondiente a la semana 14, pues se tiene programado que diseño conceptual en cuanto a tema pues teórico que luego ustedes ponen en práctica en su proyecto, finalice hoy. Entonces hoy vamos a abordar algo que se llama el boom o la lista de explosión de materiales, o que pertenece a la etapa, a la macroetapa de implementación. ¿Listo? Entonces hoy vamos a abordar ese tema. Es un tema muy concreto, digamos que muy fácil de aplicar a sus proyectos. Y finalmente les voy a contar, pues hablando con el profe, decidimos que hoy mismo se les liberará a ustedes. Recuerden que ustedes pues en diseño conceptual, ustedes han hecho unas entregas colaborativas, pero no han presentado un documento escrito como tal. Siempre se les hace la recomendación, vaya siendo juicioso en su grupo de trabajo, guarde toda la información, ¿cierto? Que han consultado, que han investigado con cada una de las etapas. Entonces, hoy les voy a mostrar el formato con el cual van a sistematizar de manera escrita todo el proceso que han vivido en la metodología de diseño en ingeniería a través de un artículo científico. Entonces, hoy les voy a presentar el formatico para que ya desde la semana 14 se hagan una idea qué es lo que deben entregar. Esto está estipulado para entregarse en la semana 16 y pues ya el profe les compartirá la grabación que se está haciendo en este instante y creo que les colgará el documento que les voy a presentar. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe. Bien. Entonces, denme un momento, yo acá les empiezo a compartir la presentación. Bien, ahí visualizan un PowerPoint, ¿sí? Sí, señora. Listo. Bueno, pues cualquier duda que tengan me la van haciendo o van escribiendo ahí al chat, no hay ningún problema. Listo. Entonces, como les decía, el último tema teórico que tenemos contemplado para el curso es este, es el boom o la lista de explosión de materiales, ¿bien? Para que ustedes posteriormente, después de la explicación teórica y de dos ejemplos con los que se encuentra desarrollada la presentación, lo pongan en práctica para el desarrollo de sus proyectos de diseño. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el boom o la lista de materiales? Este tema en específico, eh, digamos, por acá hay personas que están estudiando ingeniería industrial. Sí, profe, yo. Bien, entonces este tema para los ingenieros industriales es fundamental. Incluso uno lo ve en semestres donde ya tiene un recorrido importante dentro de la carrera. Bien, esto no es un tema específicamente para los industriales que uno vea, digamos, en la parte básica de todos los cursos. No obstante, pues obviamente acá en diseño, que es un curso que ustedes ven apenas en primeros semestres, pues se toca, pero se toca con un alcance que sea práctico y que esté acorde a las competencias que ustedes tienen. Pero para los ingenieros industriales es fundamental porque resulta que es que este boom o lista de materiales, ¿sí? Pertenece a algo que se llama MRP. ¿Listo? Entonces, ¿qué es MRP? Entonces, de acuerdo a su traducción de las siglas en inglés, significa planeación de requerimiento de materiales. Entonces, ahí ya empiezan a deducir cositas. El boom traduce lista o explosión de materiales. Ah, bueno. Entonces, cuando uno está en una industria, bien, planeando cómo va a satisfacer la demanda que haya de X producto, pues uno debe tener conocimiento de cómo se descompone la producción para X volumen de demanda que se requiera hacer. Entonces, ahí es donde entra a jugar esta herramienta que se llama boom, ¿bien? Y esto las empresas, digamos que pues ustedes lo van a ver, como les dije, a un alcance bastante práctico,
para ustedes. Pero realmente esto en las industrias y en las empresas, yo les hago un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Colombina. El EMRP, donde se ve la explosión o lista de materiales, lo manejan a través de un sistema de información que se denomina ERP. ¿Por qué? Porque esta información es robusta, ¿cierto? Como les dije, es para satisfacer una demanda de X producto, ¿bien? Ustedes lo van a manejar a través de unas tablitas que ahorita las vamos a ver con unos elementos muy puntuales. Pero realmente este tema tiene muchísimo impacto, ¿bien? Para el funcionamiento de las organizaciones como tal. ¿Para qué sirve el boom? Entonces, como lo ven allí, el boom recopila todos los componentes de un producto, ¿bien? ¿Sí? Y obviamente tiene asociado una variable muy importante que es el costo de cada uno de los componentes del producto. Esta herramienta ofrece unos beneficios para las organizaciones. Uno, pues obviamente yo al tener desglosado e identificado cada uno de los componentes, pues puedo acceder directamente a la variable del costo real del producto, ¿bien? Asegura que cuando esto se vaya a implementar, es decir, de acuerdo al ejemplo que he venido tocándoles, empecemos con una producción, que tengamos la inclusión de todos los componentes, hasta el más pequeñito, hasta el más diminuto, o sea, que no se nos pase absolutamente nada, ¿cierto? También, ¿qué beneficio ofrece? Estandariza la fabricación del producto. Claro, pues uno al tener ya una imagen y tener toda la información asociada a los componentes, pues va a ser más fácil para las empresas en sus procesos de producción que, como producen a grandes volúmenes o a grandes escalas, pues se estandarice. ¿Por qué? Porque entonces dice, este material es de esta categoría, tiene tantas unidades, el proveedor que nos lo suministra es este, entonces todo eso permite estandarizar la fabricación del producto y obviamente que se haga en tiempos pues considerables y no tiempos tardíos. ¿Permite determinar el margen de ganancia? Claro, permite determinar el margen de ganancia. ¿Por qué? Pues como ya tengo asociado el costo real del producto, porque el costo real del producto sale de la sumatoria de cada uno de los costos de sus componentes o los elementos que lo integran, ¿bien? Y finalmente, facilita reaccionar a los cambios en los costos de materia prima. Por acá se me olvidó decirles algo. Resulta que es que uno utiliza el boom en la planeación de requerimientos de materiales para algo muy indispensable, que se llama la gestión del stock o la gestión del inventario. ¿Bien? Entonces, después como de esa contextualización, como vuelvo y les digo, de pronto hay temas que ustedes en este instante que les he nombrado no manejan, pero miren la importancia de esta herramienta. Obviamente acá nos toca hacerles unas adaptaciones para que ustedes sí la puedan aplicar dentro de sus proyectos. Pero es fundamental y es muy bacano uno desde primeros semestres enfrentarse a herramientas tan indispensables en el diario vivir de una organización. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? ¿Me han escuchado bien? ¿Todo bien, profe? Bien. Entonces, resulta que ese listado de elementos que uno desglosa gracias al boom se clasifica como en dos denominaciones, ¿cierto? Los macroelementos o las macropiezas. Entonces, ustedes acá están visualizando un robot, ¿sí? Un robotcito. No sé si de pronto han tenido la oportunidad de trabajar con ellos cuando estábamos en el campus de manera física. ¿Alguno de ustedes? ¿De pronto? No, ¿cierto? Que todo les tocó virtual desde el semestre pasado. Pero no, ¿alguno lo conoce, lo identifica? ¿Qué tipo de robot es este? ¿Chicos? Profe, creo que se llama No, profe. Lego Mindstorm. Exactamente, Simón. Esta es una versión del Lego Mindstorm. ¿Listo? Entonces Lego en toda su serie de Steam desarrolla unos kits y ha desarrollado unas versiones de robots. Está el Lego Mindstorm, que es la imagen que vemos acá referenciada en la presentación, y también tenemos los Legos EV3.
Los Legos Mindstorm son una versión antigua al Lego EV3, pero funcionan básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con este robotcito? Es un ejemplo muy práctico de demostrarles a ustedes cuál es la aplicabilidad de la lista de materiales o explosión de materiales denominada BOOM. ¿Listo? Entonces, como les dije, ese desglose de elementos tiene dos denominaciones. Encontramos los macroelementos, bien, como lo ven acá, los macroelementos, ¿cierto? Y esos macroelementos o macropiezas están compuestas por otros microcomponentes o microelementos. Entonces, para que me entiendan un poco más, de este robot, que es una referencia a Mindstorm, podemos identificar unas macropiezas, ¿bien? Por ejemplo, los brazos del robot, ¿bien? ¿Sí? La cabeza del robot, el sistema de oruga, ¿sí? Y algo fundamental que es el ladrillo. Así usualmente maneja la denominación de este componente tan vital, así lo denomina Lego, el ladrillo. ¿Por qué es fundamental? Porque es que este es el cerebro del computador, ¿bien? Entonces, estos tipos de robots, digamos que tienen una programación muy intuitiva. Se manejan por algo que se llama programación por bloques, ¿bien? Entonces, usted directamente incluso lo puede empezar a programar directamente desde el ladrillo o descarga el software con el que trabaja Lego y allí empieza a hacer la programación por bloquecitos. Entonces, esta macropieza es fundamental porque ella es el cerebro. Ah, pero resulta, ¿sí?, que integradas esos macroelementos, cabeza, brazos, el ladrillo y el sistema de oruga, que es como toda la estructura que les permite darle la forma a cada robot, aunque uno puede tener varias configuraciones de robot, tiene unas piezas más pequeñas, ¿bien? Entonces son todas estas piecitas que están acá, las ruedas, ¿cierto? Para que el robot se pueda movilizar, los tipos de sensores. Bien, entonces en todos estos puertos, ¿sí?, se hace la conexión de todos los sensores del robot. ¿Listo? Y uno lo configura para que haga la función que uno determine realizar. ¿Sí? Estos son todos los cables que se requieren para conectar todos los sensores, incluso el motor, en estos puertos que ustedes visualizan. Y resulta que todas estas piecitas, mire que Lego maneja una codificación para sus elementos, ¿bien? Esta codificación también se utiliza en el Boom. Ahorita vamos a ver ejemplos, obviamente no de esta forma, esto es muy propio de Lego para identificar las piezas, cuántos pines tienen. Cuando yo hablo de pines, como para hacerles un poco más sencillo el asunto, son cada uno pues como de los orificios que tiene las fichitas. Pero ¿qué pasa? Cada pieza de estas que ustedes ven acá, piénsense o tomen el rol de que ustedes fueran a fabricar a grandes escalas estos robots. Ah, bueno, entonces cada pieza de esta afecta en el costo total del robot, ¿sí? Porque cada pieza tiene un costo asociado. Ah, que vemos piezas que se repiten, claro. Muchas de estas que ven acá se van a necesitar 2, 3, 4, 5, ¿bien? Para poder fabricar, para poder ensamblar este robotcito. Les hago una pregunta. Ustedes, como ya la tienen clara, ¿qué es arquitectura modular e integral? ¿Ustedes qué opinan? ¿El robot qué es? ¿Modular o integral? A ver. Integral. Modular. A mí me gusta que me digan el porqué de las cosas. Entonces, vea, tenemos dos posiciones diferentes. ¿Por qué modular y por qué integral? Modular porque cada pieza se puede extraer fácilmente Cada pieza se y puede extraer fácilmente, ¿sí? ¿Qué más? Esto, además cada una tiene una función, profe. cada una tiene una función, bien. Miren que estos tipos de robots y más la filosofía Lego maneja algo que son procesos de ensamble, ¿cierto? De armado. Quito, pongo. Por ahí estamos de acuerdo. Pero ¿y el compañero que dijo integral, por qué crees que es integral? Pues porque yo veo que hay más de una pieza que cumple varias funciones, ¿no? Más de una pieza que cumple varias funciones. ¿Qué opinan los demás?
Lo podemos visualizar de dos formas. Por, por ejemplo, digamos esos cositos que, por ejemplo, más 14, por 14 es que hay 14 piezas, ¿cierto? ¿Cómo, cómo? Donde dice que 14x significa que hay 14 piezas. Sí, señor. Entonces, imagínate, yo supongo que cada una está cumpliendo una función diferente y es la misma pieza. Es la misma pieza, pero en últimas, como es un proceso de ensamblaje, ¿sabes qué pasa? Que, o sea, es fundamental para que pueda quedar allí amarrada o sujetada la estructura del robot como tal. En cuanto a estas piecitas, a cada una de estas, ¿sí? A cada una. Miren, miren la minucia, miren piecitas tan chiquiticas como es. Bien, ¿sí? Entonces, digamos que en cuanto a estructura de robot como tal, yo lo veo que es modular. Pero ¿qué pasa? Acá viene un factor importante, lo que sucede con este ladrillo. ¿Bien? Y en este ladrillo, ¿qué sucede, chicos? ¿Qué hace uno acá con el ladrillo de acuerdo a lo que les he contado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa con el ladrillo? Si yo quito el ladrillo, ¿qué pasaría con el robot? Si yo les nombré que ahí yo hacía la programación. ¿Dejaría de funcionar? ¿Cómo? ¿Dejaría de funcionar, profe? Dejaría de ¿Dejaría de funcionar el robot? porque, porque acá está acá está el cerebro, ¿cierto? El robotcito pues le queda muy bacano, usted lo arma, tiene toda la estructura del robot y tiene forma de robot, pero sin el ladrillo, pare de contar, usted ahí ya no puede hacer nada, ¿bien? Y resulta que el ladrillo, dependiendo de lo que vos necesites y de la programación que haces, puedes hacer múltiples funciones allí. Entonces, ¿qué pasa ya con la parte del ladrillo y la programación? ¿Eso qué sería? Integral, ¿sí? Entonces, estructura de robot, es decir, para que esto tome cara de robot, modular, por este ejercicio de ensamblaje de las piezas. Las piezas como tal, estas, ¿sí? Cumplen solamente una función de ¿qué? De poder de que se arme la estructura, ¿listo? Como tal. Pero ya lo que yo hago acá con el ladrillo, sí puedo, dependiendo de la programación, apuntarle a múltiples funcionalidades, ¿sí? Entonces, dada esta integración, este robotcito tendría una arquitectura mixta. ¿Listo? Bien. Juan David, ¿cómo está? No se asuste porque no escucha al profesor Juan Manuel. Hoy yo estoy cubriendo al profesor Juan Manuel. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo para la lista de materiales o el boom. Unas tijeras. Todos conocen unas tijeras, ¿sí o qué? ¿Sí? Muchachos, ¿se quedaron callados? Bien, entonces, Sí, profe. ¿qué se recomienda? Miren que en diseño conceptual utilizamos herramientas o esquemas de jerarquización para todo. Les cuento acá, el boom o lista de explosión de materiales tampoco se queda atrás. Entonces, viene una recomendación. ¿Qué pasa? Hacer un esquemita como el que están visualizando, aunque realmente, bueno, esto incluso es un paso pues casi que obligatorio, ¿no? Entonces, en este esquemita de jerarquización de componentes, o sea, cada uno jerarquiza en los componentes del producto al cual le está aplicando la herramienta BOOM. Entonces, en el nivel 0, ¿qué va? El producto que voy a descomponer, ¿cierto? Acá me disculparán que me demore un poquito escribiendo, pero pues yo no tengo la herramienta que se utiliza el profe de ustedes, que lo hace bastante rápido, ¿cierto? Entonces, el producto a descomponer. Entonces, en este caso son unas tijeras. En el nivel 1, mire que acá está en la insignia de los colores. En el nivel 1, ¿qué sucede? Pongo los macroelementos, o lo que les denominé yo con el ejemplo del robot, como que macropiezas, ¿sí? ¿Claro hasta ahí, chicos?
¿Listo? Sí, profe. Entonces, para el caso de las tijeras, por eso les digo, es un ejemplo muy sencillo, pues las macropiezas o macroelementos, ¿qué serán? Pues el lado derecho, así suene chistoso, ¿cierto? El pivote y el lado izquierdo. Ah, ¿cómo así? Pues claro, miren. Visualizamos lado izquierdo, lado derecho, y resulta que el pivote es el que me permite la unión de los dos lados de la tijera, ¿sí? Para poder que el producto desarrolle su función, que es cortar. Bien, estos son los macroelementos. Y asociado a cada macroelemento tenemos sus microelementos. ¿Listo? Entonces, el lado derecho, pues su microelemento será una cuchilla y el mango. Cuchilla y el mango, ¿sí? Cuchilla y el mango. El pivote, que es el que me permite la unión de los dos lados de la tijera, tornillo y la tuerca. Y pues el lado izquierdo da el diseño de este producto, pues básicamente es lo mismo que el lado derecho, tenemos cuchilla y mango, pero acá adicionamos un microelemento que es el anillo para que pueda quedar insertado y ensamblado con el pivote. Entonces, nivel 0, nombre del producto a descomponer. Nivel 1, los macroelementos o las macropiezas que conforman el producto. Y nivel 2, la asociación de los microelementos que componen los macrocomponentes. Ahora, ¿cómo esto tiene una relación con lo que ustedes han desarrollado en el proyecto de diseño que vienen llevando a cabo? Ah, pues es que resulta, a ver, ¿cómo se llama? O sea, esto, tijeras, ¿cierto? Lado derecho, pivote, lado izquierdo, tornillo, mango, cuchillas, tuercas. ¿Eso qué nombre recibe dentro del lenguaje de diseño que ustedes han aprendido? ¿Cómo se denominan estos? ¿Cómo se denominan? A ver. Medios. Estos son medios, exactamente, ¿sí? Son medios. Sí, señor. Son medios, ¿sí? Entonces, ¿con qué medios van a trabajar ustedes? Pues acá van a traer los medios que eligieron en la combinación que escogieron dentro del análisis morfológico de la solución o alternativa de solución de diseño que escogieron como ganadora, a la cual le aplicaron el análisis morfológico, hicieron unas respectivas combinaciones y de esas combinaciones resultó cuáles eran los medios más apropiados e indicados de trabajar, ¿sí? Entonces acá, para poder desarrollar el BOM, viene un insumo, el análisis morfológico, ¿sí? ¿Qué nos interesa del análisis morfológico? Los medios elegidos. ¿Entendido, chicos? Y ustedes este insumo ya lo tienen, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya tengo. Listo. Eso, si no estoy mal, se lo presentaron al profe hace 8 días en la segunda entrega colaborativa. Bien, ustedes ya saben, insumo para desarrollar el BOOM. Acá no es que vayan a decir, no, esa señora nos dio por allá una cosa ahí, entonces ¿con qué lo relacionamos? No, ya les estoy diciendo, estos son medios, como muy bien ustedes lo han identificado, van a utilizar el análisis morfológico de acuerdo a la selección de medios que ustedes encontraron era la más viable, la más factible técnicamente, ¿cierto? Para demostrar la forma y la configuración en la que iban a estar los elementos de la alternativa de diseño ganadora que ustedes escogieron. Bien, sigamos acá. Entonces, el primer paso, hacer como un esquema de jerarquización de los componentes del producto que voy a desglosar. Y ya viene un cuadrito, ¿sí? De información clave. Por eso yo les decía, esta herramienta, pues, digamos que como funciona en la realidad, todo esto ya está parametrizado en sistemas de información, lo que se denomina ERPs, pero pues acá hay que mostrárselo a ustedes de una manera bien práctica para que puedan apropiarse de ella. Entonces hacemos un cuadrito. Dicho cuadrito, ¿qué información contiene? Entonces vemos que una de las columnas son los macroelementos o las piezas, ¿sí? Macroelementos o las piezas. Se hace una recomendación que el macroelemento
obviamente pues usted ya tiene identificado cuál es el nombre de esa macropieza, lo acompañe de una imagen, ¿sí? Entonces acá tenemos el lado derecho, acá tenemos el pivote y acá tenemos el lado izquierdo de nuestra tijera. ¿Bien? Luego viene una columnita donde vamos a empezar a enumerar los microelementos que hacen parte de estas macropiezas. Obviamente, todo esto es coherente a cómo queda nuestro esquema de jerarquización de componentes. Entonces, el lado derecho, ¿sí? Requiere de una cuchilla, ¿cierto? Requiere de un mango, ¿sí? Acá está, cuchilla, mango. Bien. Esta numeración es consecutiva, ¿no? De todos los microelementos que yo desglose allí. Bien, no está asociado directamente a que sea la cantidad. Para la columna de cantidad la tenemos acá. Entonces, el lado derecho requiere una cuchilla, requiere un mango, ¿cierto? El pivote requiere un tornillo, requiere una tuerca, y al lado izquierdo requiere otra vez un mango, una cuchilla y el anillo, que es el que me permite ya hacer allí el ensamble y el armado para sujetar la tijera y ya tener la tijera finalmente. Viene otra columna de un código, ¿bien? Entonces mire que este código es muy sencillo, ¿sí? Va muy correspondiente como a esta enumeración consecutiva. Acá no nos vamos a matar la cabeza con esta codificación. O sea, si estuviéramos en una organización real, esta codificación pues tiene unas restricciones, hay que seguir ciertas letras, ciertos parámetros, pues porque, como les digo, de esto depende el inventario o el stock de las empresas. Acá no nos vamos a matar la cabeza con eso. La codificación, entonces para que parezca un código le anteponemos 2 ceritos y ya, y corresponde a la enumeración consecutiva. La cantidad, pues ya les dije, ¿cierto? Una cuchilla, un mango. ¿Cómo van a hacer este boom, chicos, en el caso de ustedes para sus proyectos? Pensando en la realización o la descomposición de una sola unidad. No podemos ponernos a pensar de una sola unidad, obviamente, ¿cierto? Obviamente, pues, dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, pues, van a cuantificar o se van a repetir varias veces algunos elementos, como es el caso para la de las tijeras, cuchillas o anillos, pero es pensando una sola unidad de producto. ¿Por qué? Porque acá no estamos teniendo factores ni de tamaño del mercado, ni de demanda, ni de la oferta, nada de esas cosas para pensar que no solamente va a ser, o sea, para pensar que va a ser algo más que una unidad de producto. Luego viene la función. Entonces, se le está diciendo, vea, recuerde que el insumo es el análisis morfológico. Obtenga los medios que eligió allí y cada medio en el análisis morfológico tiene asociado una función, ¿cierto? ¿Qué va a hacer cada medio? ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí? Así tiene su análisis. Sí, profe. Entonces acá uno viene y coloca la funcioncita. Entonces la cuchilla, cortar cuando se ejerce una fuerza. El mango, permitir la manipulación por parte del usuario y transmitir la fuerza que éste aplica a la cuchilla, ¿sí? Entonces acá van a colocar de manera respectiva y correspondiente la función pues de cada medio que empiece a desglosar acá. Luego viene una columna que se denomina pieza estándar. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, las dos únicas piezas que no son estándar son el mango y el anillo. El mango, el anillo, sí, el mango, sino que como acá otra vez el lado izquierdo requiere el mango. ¿Por qué creen ustedes que no son estándar esas piezas, el mango y el anillo? Mire, la cuchilla es estándar, los tornillos y las tuercas son piezas estándar, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que el mango de la tijera y el anillo no serían una pieza estándar? Profe, porque dependen de la construcción que uno le vaya a dar a la tijera. Muy bien, claro. Entonces, estos dos microelementos, como tú dices, dependen de la construcción y realmente dependen, digamos que el diseño de estos dos microelementos o micropiezas son esenciales. Por ejemplo, el mango, es fundamental tener algo que es ergonomía, un objetivo de diseño que se llama ergonomía, ¿cierto? Que sea seguro, ¿bien?
Entonces, permite tener unas configuraciones que se salen del estándar, que hay que adecuarlas desde el diseño para cuando ya también se van a fabricar. Y pues el anillo, pues como es esa pieza que depende de, que permite que yo una los dos lados de la tijera, ¿cierto? Para poderlos ensamblar, pues también van a depender mucho pues del tamaño que tengan las tijeras. Nosotros vemos tijeras en diferentes tamaños. El hecho de los mangos va a incidir en la longitud de cada lado. Entonces empieza a tener unas características adaptativas y muy sujetas al diseño que no se pueden estandarizar como tal. Ah, pero la cuchilla, los tornillos y las tuercas se denominan piezas estándar primero. Piezas que se producen a volumen o a grandes escalas, ¿cierto? Para poderlas fabricar, ¿me están escuchando allí? Sí, profe. Listo. Para poderlas fabricar, esas piecitas como los tornillos, las tuercas y las cuchillas, obedecen a productos, digamos, donde hay una automatización predominante. Entonces ya se tienen unas plantillas y así se va. Por eso sacan a volumen, ¿bien? Entonces por eso se denominan piezas estándar. ¿Listo? Ah, viene otra columna dentro de esta información de la lista Boom o explosión de materiales. El material, ¿sí? Entonces acá tenemos que entrar a investigar un poquito cuál es el material del que están hechos estos microelementos. Entonces la cuchilla pues es acero, ¿cierto? Lo que es el mango, los mangos, entonces es un plástico ABS, ¿bien? ¿Sí? Ah, ¿qué proceso manufacturero de transformación me permite obtener cada uno de estos microelementos? Ah, pues para las cuchillas, el moldeado, ¿cierto? Para todo el manejo de los plásticos que componen el mango y el anillo, por inyección. Ah, el tornillo y las tuercas se hacen a través de un proceso de manufactura de transformación que se llama torneado. ¿Listo? Obviamente esta información, pues esto les toca investigar, les toca consultar, ¿bien? Esto pues, no es que uno ya se lo sepa, pues no, esto toca investigar, ¿cierto? De pronto tendrán materiales de estas características y les pueda servir algunos procesos que se mencionan acá. Proveedores. Ah, ¿quiénes son los proveedores? Los que nos suministran todos estos microelementos para poder realizar una producción, si estamos hablando en las organizaciones, o en este caso que ustedes son ingenieros apropiándose de la metodología de diseño para poder implementar eso que plasmaron a través del diseño. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Digamos que si de pronto se dificulta tener la información precisa del proveedor, pues colocarían, pues no aplica, pero digamos para el caso de estas piezas como tornillo tuerca, pues, ¿qué proveedores típicos son? Los de ferreterías, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Dónde uno consigue esto? En ferreterías, ¿sí? Ah, bueno, también Home Center puede aplicar, ¿bien? Y luego le asocian el costo unitario, ¿sí? Y pues el costo total, pero obviamente como acá las cantidades son unitarias, pues el costo total y el costo unitario van a ser lo mismo. ¿Pregunta hasta el momento? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Puedo seguir con No, profe. ¿Puedo seguir con el otro ejemplo? Profe, Dígame, cuénteme. profe, ¿podrías volver a explicar lo de la pieza estándar, por favor? Ah, ya, o sea, ¿qué se denomina como pieza estándar? Entonces son aquellos elementos o piezas, ¿sí? Que se producen a grandes volúmenes, a grandes escalas, es decir, si vos vas a buscar en el mercado, no te vas a varar de esa pieza como tal. Sus procesos de obtención o de poderse elaborar son procesos donde predomina la automatización. Entonces les decía, para el caso de las cuchillas, que son estándar, ¿cierto? Entonces son láminas de acero inoxidable, bien, así las trabajan, por ejemplo, Alumina, una empresa que trabaja aluminio, perdón, es aluminio lo que trabaja allá. Bueno,
Entonces, los procesos donde se obtienen estos tipos de elementos predomina la automatización. Entonces, las máquinas ya tienen ¿tienen qué? Unas plantillas y eso se va a volumen, ¿cierto? ¿Qué pasa? Piezas no estándar, donde la parte del diseño y la configuración de la construcción de esa pieza se tiene que ser adaptativa, ¿sí? Entonces el mango, como el mango es el que permite sujetar y que usted abre y cierre la tijera para poder hacer un corte, pues allí vienen unos factores de ergonomía, de seguridad, ¿cierto? De las personas que han fabricado tijeras, tener en cuenta unas dimensiones globales de las manos de las personas. Entonces, por eso son piezas no estándar, ¿sí? Todo lo que obedece a unos ejercicios de adaptación, de ergonomía, de seguridad, dependiendo del usuario al que está dirigido, son piezas no estándar. Las otras se producen a volumen y son resultados de productos con predominancia automatizada. ¿Listo, compañero? Listo, profe, gracias. Bueno. Y acá ya vemos otro productico que contiene, digamos, unos elementos un poco más afines a ustedes que están estudiando ingenierías, ¿sí? En un mouse óptico, que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras casitas, ¿bien? Entonces, mire, la misma lógica, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vemos? Los macroelementos, la cubierta superior del mouse, el sistema de control, ¿cierto? Toda la parte interna y su cable de conexión. Y finalmente la cubierta inferior. Estas son las macropiezas. Entonces, si nos devolvemos aquí, ¿qué iría entonces acá, chicos? Para el caso del mouse óptico. ¿Qué iría acá? En tijeras iría Mouse óptico. más óptico, ¿sí o qué? Listo. Los macroelementos, entonces, cubierta superior. Cubierta superior, Ajá. cubierta inferior y el controlador. Bueno, lo de adentro. Exactamente, entonces. Vendría cubierta superior, ¿cierto? Sistema de control y cubierta inferior. Y ya a cada uno de estos macroelementos pues les vamos a asociar los componentes. En este caso me queda difícil nombrarlos porque son bastantes. Para eso nos vamos directamente al cuadro de explosión o lista de materiales. Entonces, recuerden, es muy importante acompañar con imágenes la representación de las macropiezas del producto, o en este caso sería para ustedes esa alternativa de diseño que eligieron, descomponerla, ¿bien? Entonces, hacer la representación de la imagen de esas macropiezas. Acá lo vemos, ¿listo? Para el caso del macroelemento de la cubierta superior, entonces, ¿qué microelementos lo componen? La carcasa superior y el botón clic que da clic derecho o izquierdo. ¿Listo? El sistema de control. Acá ya viene el camellito chévere de esto, de empezar a untarnos y tomar más información técnica de estos productos y en el caso de los que ustedes están diseñando. Pues el sistema de control tiene un sensor óptico de esta referencia, un controlador de desplazamiento de esta referencia, un resonador, un diodo LED rojo, unas resistencias, ¿cierto? Con estos parámetros, ¿sí? Mire, hay varias resistencias, pero tienen unos parámetros diferentes, ¿sí? Un condensador monolítico, un condensador electrolítico, pero también tienen unas configuraciones, los electrolíticos, diferentes a la del condensador monolítico. Hay un transistor de esta referencia, un microswitch, ¿sí? Un encoder, un PCB de una capa y un cable con conector. Todas estas piecitas hacen parte de esta macropieza que se llama sistema de control. Y para el caso, y finalmente viene asociado a una rueda de desplazamiento, ¿sí? Y la cubierta inferior está conformada por una carcasa inferior, un lente y un tornillo. ¿Bien? Recuerden, esta numeración que está acá pues es consecutiva a la cantidad de lista de microelementos que yo tenga cuando hago este desglose. El código, pues bueno,
pues este código acá es diferente, pero yo les digo, no se compliquen para el caso de ustedes cuando ya lo tengan que aplicar a sus proyectos, ¿bien? Utilicen este tipo de codificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues esto es un ejemplo que está allí planteado, ¿cierto? Realmente en la realidad cómo funciona una codificación, como ya se las expliqué, eso obedece a unos parámetros de identificación que establezcan las empresas, depende de la referencia que se esté manejando y del stock que haya. Bien, entonces yo ponerme a decir, no, esto acá es 101A por X y X razón, pues esto es un ejemplo. Entonces hágalo de esta manera, lleve la consecución correspondiente y le antepone 2 ceros y listo. Bien, las cantidades, entonces vuelve y juega, la mayoría son unitarias. ¿Por qué? Estamos desglosando para una sola unidad de mouse óptico, lo mismo que ocurrió para las tijeras. Ah, pero depende de ciertas cositas. Por ejemplo, miren este microelemento que pertenece al sistema de control, el micro switch, ¿sí? Se requieren 3 unidades de ellas. Entonces, eso depende de la cantidad de microelementos, ¿sí? Asociados a cada macropieza. No necesariamente van a ser 1, 1, 1 y 1. Todo depende. Acá se utilizan 3. Las funciones, ¿listo? Pues la resistencia es limitar la corriente, los condensadores almacenar la tensión, el transistor acoplar el sensor óptico y el LED, ¿sí? Para que se puedan generar o emitir unos haces de luces. La carcasa superior, recubrir el sistema de control, enganchar carcasa inferior y sujetar tornillo, ¿sí? La carcasa inferior, recubrir sistema de control, soportar y asegurar el lente, ¿sí? El PCB y la rueda, guiar cable y tornillo, enganchar carcasa superior. Digamos que miren que acá en el cuento de la carcasa superior y la inferior no es tan elemental como sucedió con el lado derecho y el lado izquierdo de la tijera. Si ven que la carcasa inferior tiene otras funciones diferentes al de la carcasa superior. Vámonos para este lado, pero recuerden, estas funciones salen de la tablita de medios y funciones que tienen en su análisis morfológico, ¿sí? Correspondiente a los medios que eligieron. Piezas estándar, entonces, ¿qué sucede? Acá es algo importante y esta es una información de insumo valioso para sus proyectos. Resulta que toda la parte del sistema de control que tiene un componente circuital y electrónico son piezas estándar, la gran mayoría. ¿Sí lo notan? ¿Sí lo identifican, chicos? Ahí se los señalé en rojito. ¿Sí lo están viendo o no, muchachos? Sí, profe. Entonces, denme un momentico. Entonces, ¿qué pasa? Miren, toda esa parte circuital y electrónica son piezas estándar, ¿bien? Pero ¿qué sucede? Miren que la carcasa superior y la inferior y el botón para dar clic derecho e izquierdo, no. ¿Por qué? ¿Por qué no son estándar? A ver. ¿Por qué no serían piezas estándar? Chicos. Profe, pues porque así entonces habría como un modelo y todos los mouses serían iguales. Exacto, y cierto que hay variaciones, pues o sea, en cuanto ¿cómo les podemos denominar? En cuanto a cuerpos son similares, pero uno ve que cada vez piensan más en la ergonomía, cada vez se piensan más en mouse que ayuden a mitigar el túnel del carpio, ¿sí? Y uno ve emblemas de diseño que los hacen más llamativos y diferentes, por eso no son piezas estándar lo de la cubierta, ¿cierto? Y pues lo del botón clic izquierdo y derecho. Bien, pero miren que entonces en sus soluciones, si van a tener una predominancia de componentes electrónicos y la parte circuital, ¿cierto? Van a ser en su mayoría piezas estándar. Ahora, los materiales. Entonces, ¿qué pasa? Pues para las carcasas y el botón, digamos que uno en material no va a entrar con todo el detalle posible. Es como la categoría del material base, ¿sí?
que se utiliza para poderlos fabricar. Entonces, un tipo de plástico como ABS. ¿Listo? Miren acá que vemos que desde el microelemento 4 al 17, toda esta parte de acá, nos dice que no aplica. Pues recuerden que ahí ya tenemos que las resistencias, que los condensadores, que el transistor, ¿cierto? ¿Por qué se coloca no aplica? Pues resulta que, primero que todo, miren, esos son microelementos pequeños, ¿cierto? Y entrar en un detalle de asociarle un nombre de un elemento base, pues eso, digamos, genera una dificultad de tener el elemento base o el material base con el cual se construyen, ¿sí? Estos elementos de estas características, por eso se coloca no aplica, ¿listo? Pero bueno, para el PSB y el cable con conector, pues sí se identifica que tienen una predominancia o su base son materiales de cobre, ¿cierto? Entonces por eso acá sí se hace la especificación de qué tipo de material, ¿bien? Para el lente pues se utiliza un policarbonato y para el tornillo sería en acero. Los procesos de manufactura o de producción que se encargan para la obtención de cada uno de estos microelementos. Pues tenemos que para la carcasa superior y el botón clic derecho e izquierdo, inyección, ¿sí? Pues obviamente como estos materiales electrónicos, ir a decir, no, eso solamente se realiza bajo X proceso denominado de tal nombre, pues eso es muy difícil de nombrarlo, ¿listo? Entonces por eso se coloca no aplica. Pero la obtención del PCB de una capa y el cable con conector, pues el PCB se puede utilizar a través de un proceso de inmersión y el cable con conector a través de un proceso de termoformado. La rueda de desplazamiento y la carcasa inferior a través de un proceso de inyección porque está trabajando un plástico ABS y caucho para el caso de la rueda de desplazamiento. El lente a través de inyección y el tornillo a través de un proceso de torneado. Proveedores. Bueno, sí. O sea, si es muy difícil encontrar un nombre de un proveedor que me pueda suministrar X material, pues colocan NA. Pero ¿qué pasa? Digamos que como sus soluciones tienen un componente electrónico fuerte, entonces pueden colocar allí sí se pueden encontrar diferentes ofertas de proveedores. También pueden hacer uso de páginas como Mercado Libre, como Alibaba, como Home Center, ¿cierto? O dentro de páginas dedicadas a insumos o a proporcionar insumos electrónicos. Entonces, esos son válidos como nombres de proveedores para esta columna. Y vuelve y juega nuestras columnas de costo unitario, ¿cierto? Y de costo total, ¿bien? Pues como estamos pensando en este caso, un solo mouse, pues tanto costo unitario como costo total van a corresponder, a excepción acá del microswitch, que necesitamos 3 unidades de microswitch, ¿sí? Donde el costo de cada microswitch es 5.836 pesos, ¿sí? Y el costo total ya sería ese valor multiplicado por 3 y nos daría esto. Y ya totaliza. Por eso, de acuerdo a la explicación previa, el BUN permite tener de primera mano la información del costo real del producto, ¿sí? ¿Cómo se obtiene? Pues de la sumatoria de los costos de cada una de las piezas que lo componen. Y esto es el BUN, chicos. ¿Alguna pregunta? Profe, Señor. a mí me queda una duda, pues, por ejemplo, si uno fuera a trabajar el boom con Arduino, Sí. tendría que colocar, pues, a mí me parece que el Arduino, por ejemplo, Arduino 1, que vendría a ser como el cerebro, es un microelemento, pero, o sea, tendría que colocarse el macroelemento y colocarse cada uno de los componentes que tiene ya ensamblado cuando uno lo compra, o cómo sería, cómo se trabajaría en ese caso. Sí, así como usted lo está diciendo, ¿sí? Digamos que el Arduino, ¿usted dónde lo clasificaría? ¿En macroelemento o en microelemento? Yo creo que iría acá,
¿sí? El macroelemento, ¿sí? La plaquita como tal. Y cada plaquita, bien, tiene asociada pues unos elementos donde voy a conectar las resistencias, ¿sí? Compañerito, Simón. Entonces, Sí, profe. usted acá colocaría la placa, el Arduino como macroelemento, y acá descompondría pues los elementos como las resistencias, de esas características las pondría acá como microelementos, ¿sí? ¿Sí? Ok, profe. Vale, gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta tiene? Profe, y si digamos uno tiene un medio tecnológico, ¿cómo haría? Un medio tecnológico como cuál? Por ejemplo, una base de datos. Una base de datos. Pues, pero ¿eso entra a jugar dentro del análisis morfológico que usted hizo? Sí, profe. Sí, sí, profe, sí. Yo pues no, pues es que eso no se puede descomponer, o sea, digamos la base de datos, usted primero tendría que preguntarse si la base de datos, pero es que la base de datos es algo intangible, ¿no? Entonces, pues primero que todo tienen que entender que el boom se aplica a lo que ustedes hayan diseñado, pero que sea tangible. Por eso uno habla acá de productos, uno acá no habla ni de sistemas operativos, o sea, nada de software se utiliza acá. El boom se utiliza todo ese, el hardware, ¿sí? Y a productos como tal. Entonces, la base de datos, que yo le aplique el boom, no, porque eso es un software. Esto acá se utiliza es a todas las piezas o elementos tangibles que ustedes tengan dentro de su, de su alternativa de solución ganadora, ¿sí? Porque usted cómo pues descompondría una base de datos. Bueno, obviamente hay un algoritmo para poder desarrollar una base de datos y usted colocaría, bueno, si va a utilizar, por ejemplo, el programa que tiene Microsoft desde Access para manejar bases de datos, ¿sí? Pero que eso aplique para uno realizar un desglose de boom como tal, no, porque esto va dirigido a productos o a todos los elementos tangibles. Entonces, si nos ponemos en esos términos, es todo lo que es hardware, pero el software no, como tal. Bien. A diferencia de la placa Arduino que preguntaba el compañero, y pues porque hay diferentes placas Arduino, pues obviamente esa tarjeta sí es algo tangible y es fundamental porque es una pieza clave dentro de lo que se vaya a modelar o a construir de acuerdo a sus alternativas de solución. Sí, Diane, entonces ahí lo que pasa es que la base de Dale, datos profe. es un software, ¿listo? Por eso no se aplica para esta herramienta. Eso, profe. Gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? Chicos. Entonces, pues como les digo, para poder empezar a desarrollar esta lista o expresión de materiales, les toca trabajar con el insumo de su análisis morfológico, principalmente identificando los medios tangibles que eligieron, ¿sí? Los medios tangibles, de acuerdo pues a la pregunta que muy pertinente nos hace Diane, tangibles, los medios tangibles que se puedan hacer uso para la descomposición o el desglose de este boom, ¿sí? Y obviamente utilizan las funciones que quedaron dentro de ese análisis morfológico asociadas al medio que eligieron. Este es el insumo para poderlo realizar. ¿Qué se recomienda que presente? Pues el esquema de jerarquización de la descomposición de los componentes y ya la tablita de la respectiva información, ¿sí? Tomando como guía este formato presentado en los dos ejemplos desarrollados en esta presentación. Eso es con esta parte.
Entonces el profesor les compartirá esta presentación, ¿bien? Y les compartirá pues esta grabación. ¿Listo? Chicos, Listo, Listo, profe. profe. entonces voy a proceder a, como les dije, esto digamos era una sesión muy concreta. Yo voy a pasar a mostrarles el otro tema de lo del artículo y ya con eso cerraríamos, entonces no vamos a tener hora de break o de descanso porque yo termino de contarles lo otro y ya finalizo con ustedes. ¿Listo? Denme un momento, por favor. Allí están visualizando un archivo en Word. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, entonces, pues en diseño conceptual, pues los entregables no nos hemos destinado a que entreguen un documento escrito como tal, ¿sí? Como puede suceder en otras asignaturas, sino que digamos que las entregas obviamente tienen esa incidencia de comunicación gráfica, por eso se manejan a través de presentaciones PowerPoint o infografías, etcétera, etcétera. Pero digamos que nosotros debemos velar, los docentes de la asignatura, para que ustedes al final nos entreguen un documento que sea reflejo de la sistematización de toda la metodología de diseño en ingeniería que han abordado en este curso de diseño conceptual. Para eso, al final, esto está estipulado para entregarse en la semana 16, ya el profesor de ustedes les confirmará fecha como tal, van a entregar un artículo científico, ¿sí? Es un documento escrito, pero con configuración de artículo, ¿bien? Entonces, este documento es la estructura en limpio, ya el profesor luego se los colgará ya en el Classroom para que ustedes puedan empezar a trabajar en él. ¿Qué elementos tiene este artículo científico? Entonces viene el título del artículo, ¿cierto? Entonces, pues, como título puede ser diseño, bueno, es que no tengo ni idea de ustedes que están trabajando, entonces va muy orientado a lo que ustedes van a entregar, el título siempre va muy orientado a la solución que se ofrece, ¿cierto? A la solución que se ofrece. Entonces, diseño de X cosa, dependiendo de lo que estén haciendo, ¿bien? El nombre de la asignatura, diseño conceptual, el nombre de los integrantes, ¿bien? De esta forma la deben presentar, entonces, no sé, Dayan Ferney Caicedo, Universidad Autónoma de Occidente, estudiante de ingeniería, ¿qué es lo que estudia Dayan? ¿Multimedia o informática? Informática, profe. Y estudiante de ingeniería informática y su correo institucional. Y así para los demás integrantes del equipo de trabajo. ¿Listo? Tal cual así como lo ven. Por eso este es el formato en limpio que ustedes lo descargan y ya lo empiezan a trabajar, a editar. Viene los artículos científicos tienen una estructura y es que se manejan a doble columna. ¿Bien? Entonces, eso no lo pueden ustedes cambiar. Un artículo siempre se presenta y más cuando este formato está muy dado a que, dependiendo si son trabajos muy interesantes lo que ustedes logran, se puede aplicar para una publicación en una revista científica. Entonces, viene el abstract o el resumen en inglés, listo, y ya luego el resumen en español. Acá se les recomienda que el resumen no exceda las 500 palabras, ¿sí? Y obviamente en los resúmenes usted no coloca citas de nada. Por eso acá dice, por favor, abstenerse de poner citas en los resúmenes, ¿sí? El resumen es un texto que le da al lector un contexto y una idea de lo que va a encontrar si lo lee detenidamente. Entonces, los resúmenes es la puerta a que yo genere un interés de lo que estoy escribiendo. Entonces, ¿uno qué hace cuando tiene que hacer revisión de literatura extensa?
Uno empieza a leer resúmenes y uno dice, esto me sirve, no me sirve, ¿sí? Pero por ese resumen es clave, porque de manera muy concreta, usted le dice al lector, vea, se aplicó tal metodología, se obtuvo este resultado y ya. ¿Listo? Entonces, que no exceda las 500 palabras. Vienen las palabras claves. Pues, ¿qué son palabras clave? Pues son los ejes temáticos claves en el proyecto de diseño. Entonces, palabras clave que ustedes han aprendido, los atributos de diseño, ¿sí o no? El perfil del usuario, ¿sí? Eso, el nombre de las macroetapas de la metodología, análisis, interpretación, ideación, implementación, todo eso acá incide como palabras clave. ¿Cuántas palabras clave? Entre 4 o 5. Esto no es una chorrera de 10 palabras clave, ¿sí? Son las más fundamentales y significativas. Luego viene la metodología. ¿Sí ven que esa doble columna? Entonces, en la metodología, ¿ustedes qué metodología han utilizado? ¿Cómo es que se llama? A ver, chicos. El proceso de diseño de ingeniería. Exactamente, entonces acá, como lo dice la parte descriptora de qué va en esta sección, se describe de manera detallada el procedimiento metodológico visto en el curso aplicado, ¿sí? O sea, en diseño conceptual, que es la metodología de diseño en ingeniería con la que se abordó, ¿sí? Evidenciando la manera en la que se solucionó o mitigó el problema de ingeniería propuesto por ustedes. Entonces, acá les nombra las etapas: análisis, interpretación, ideación e implementación. Entonces van a contar, bueno, para el análisis e interpretación, pues lo que realizamos fue una serie de indagaciones sociales para poder conocer más al usuario y al cliente final, hicimos un mapa de empatía, bueno, en fin, ¿cierto? Tener en cuenta que estos tipos de documentos se escriben en tercera persona, entonces no pueden decir nosotros hicimos, yo hice, nada de esas cosas, porque se redacta en tercera persona. Viene la parte de los resultados. Bueno, usted ya describió acá con cierto detalle lo pertinente a cada etapa, lo desarrollado, pero los resultados, es decir, lo que obtuvo concretamente, ¿sí?, relacionados con estas fases, entonces ya lo coloca en esta sección de resultados. Acá dice, se deben colocar los resultados más importantes del proyecto, acorde a las fases anteriores de la metodología. Es decir, acá es como todo el proceso teórico de las herramientas y el porqué del desarrollo de cada una de estas etapas. Pero ya los resultados obtenidos por cada etapa no deben quedar acá en la metodología, sino acá en los resultados. Y para complementar la etapa de los resultados se les pide, de igual forma, se deben hacer los siguientes análisis. Entonces, cómo su alternativa de solución o toda esa solución a la que concluyeron gracias a la aplicación de la metodología analiza factores de seguridad y salud. Bien, entonces usted puede ir argumentando, no, pues es que desde mi árbol de objetivos ponderado, un objetivo primordial o vital fue la parte de seguridad y que no afectara ninguna parte de la salud de las personas. Obviamente eso depende de la naturaleza y las características de sus proyectos. El análisis de factores económicos, entonces pues digamos que no es que tengamos un fuerte dentro de la metodología económico, pero el boom les da una idea porque ustedes allí van a encontrar y van a recopilar información de los costos por cada componente. Entonces, por ese lado pueden abordar estos factores económicos. Y pues ustedes también hicieron un proceso de indagación de perfil de usuario y allí el factor económico también es clave, ¿bien? Porque es que uno acá, estas cosas, por más de que no hayan hecho o no vayan a hacer soluciones físicas como tal, esto de trasfondo siempre tiene un principio y es que esto logre tener mercado, se logre vender. Entonces, por allí puede ser una línea también. Factores ambientales, ahorita más que todos los ingenieros debemos velar que dentro de nuestro diseño tengamos productos amigables con el medio ambiente. Y los factores sociales, ¿cierto? Vuelvo y les digo, hicieron un proceso de indagación, de perfil de usuario, de mapa de empatía,
donde recogen muchas características sociales que pueden traer acá a relación. Finalmente vienen conclusiones, ¿sí? Acá lo único que se les recomienda es que las conclusiones son hechas por ustedes, pero redactadas en tercera persona, no decir yo, Natalia Ortiz, concluyo que, no, nada de eso, sino en tercera persona. Y obviamente, pues se les hace la claridad que uno en una conclusión no cita a nadie, ¿cierto? Porque es la persona dentro de su ejercicio de reflexión y de análisis. Uno una conclusión no la hace basado en lo que expresó otro autor. Y las referencias, bien, acá les colocan un ejemplo de cómo manejar las referencias, tal cual siguiendo esta estructura. Elementos de forma. El trabajo debe contener entre 8 y 12 páginas, no exceder las 12 páginas, ¿sí? Basados en este mismo formato, no le pueden cambiar nada, van a seguir la estructura de doble columna, la información de ustedes la van a manejar de esta forma como lo ven allí. Realmente acá hay nombres de compañeros, de colegas que dan también el curso. ¿Qué más? Miren, la redacción, el texto debe ser redactado de manera clara, objetiva, concreta y en tercera persona, ¿sí? Las figuras, diagramas, gráficos y fotografías pueden presentarse a color. Siempre analicen o determinen muy bien de que eso tenga una buena resolución, que tengan buena calidad esas imágenes, que realmente sí comuniquen como tal, ¿sí? Los párrafos deben de estar justificados y obviamente, pues, por ejemplo, para la parte metodológica, para la parte de los análisis ambientales, económicos, pueden hacer citas, ¿cierto? Y pues todo lo que se encuentre a manera de cita debe ir acá dentro de las referencias que se colocan al final. ¿Qué ha pasado? Hemos encontrado estudiantes, esto es nota del corte final de diseño conceptual. Hemos encontrado grupos de trabajo que han hecho plagio, pues sencillamente se coloca 0 y se remiten a un comité de ética para que les haga les coloque las medidas respectivas, ¿bien? Entonces uno se evita el plagio citando y colocando la referencia. ¿Listo? Entonces este formato se los va a colgar el profe en el Classroom que ustedes manejan. ¿Listo, chicos? Para que ustedes lo descarguen y lo puedan empezar a editar. ¿Pregunta del artículo? ¿Alguna duda en Ve, especial? profe, Señor. ¿para cuándo es el artículo? Eso está contemplado entregar en la semana 16. ¿Sí? Listo. Esa es como la planeación. Pues les digo como lo general que se tiene planeado. No sé si de pronto el profe vaya a hacer alguna modificación. Hasta ahora es semana 16. ¿Listo? Ya ese detallito ya él se los confirmará como tal a ustedes. Esperemos que se logre recuperar porque está delicado de salud, debe guardar reposo y pues estamos en esa esperando que el profesor pueda cerrar el semestre con ustedes. Esperemos que así sea. Bueno, muchachos, entonces pues esta era mi parte de la intervención. ¿Entendido? Ya pues cualquier cosita pues le escriben al profe. Él me contó que él les había enviado como realmente semana 14 y 15 para el curso, pues aparte de tocar el tema de boom, que era el último tema teórico, se daban para la parte de implementación como tal. Obviamente pues ustedes lo que van a hacer es simulaciones, ¿sí? Simulaciones funcionales de esa alternativa de diseño. Entonces el profe me contó que ya les había compartido un video de un taller que él también orientó de prototipado rápido el semestre pasado para sus cursos de diseño conceptual. Entonces vayan adelantando ese trabajo con esa guía de ese video de manera independiente ya en sus grupos y ya pues él va a estar muy atento de subirles esta grabación, las diapositivas y este formato de artículo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces Muchas gracias. que tengan una buena mañana. Si ustedes ven pertinente de pronto empezar con el video a adelantar
lo de la parte del prototipado, pues lo pueden hacer ya de manera pues libre e independiente. Entonces, esto es todo y espero que estén bien. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Listo, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Bueno.